Buenas tardes, mi nombre es Iván González. Yo soy profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña y también profesor e investigador de la Universidad de Sensho aquí en Japón, que es donde me encuentro ahora mismo. Hoy os quiero hablar del legado político de Abe, así que vamos a ver las características eh, que ha tenido el periodo de primer ministro de Abe. Abe ha sido primer ministro en dos ocasiones de Japón. La primera ocasión fue entre 2006 y 2007 y la segunda ocasión entre 2012 y 2020. Es además uno de los primeros ministros más jóvenes que ha tenido Japón. Abe llegó a la presidencia en 2006 con 52 años. Si lo ponemos en perspectiva, la edad media de cuando llega el primer ministro japonés a- a su primer mandato es de alrededor de 61 o 62 años, por lo que nos encontramos con un primer ministro bastante joven. Es un primer ministro por el Partido Liberal Democrático de Japón, que es el partido que ha dominado la política japonesa desde 1955, que es cuando se formó el partido, y prácticamente ha estado gobernando con solo dos pequeñas interrupciones. Además, fue en 2006 el sucesor de Koizumi. Koizumi fue un primer ministro bastante conocido. Es posible que os acordéis de Koizumi. Eh, por varias de sus políticas fue un primer ministro que tuvo mucha acción exterior y además llegó a ser apodado como el Richard Gere de la política japonesa por su melena y porque se le consideraba especialmente guapo y de la misma edad más o menos que Richard Gere. Otra curiosidad, no tanto curiosidad, sino algo importante que hay que tener en cuenta cuando estudiamos a Shinzo Abe, es que él pertenece a la facción Seiwa Seisakukai, que es una facción conservadora dentro del Partido Liberal Demócrata. En Japón todos los partidos, por el sistema político que tiene Japón y por el sistema de partidos que tiene, todos los partidos políticos tienen varias facciones. Y además son facciones que están bastante marcadas, no solo a nivel ideológico, que también, sino por las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del partido político. Entonces, dentro del Partido Liberal Demócrata hay facciones más liberales, hay facciones más conservadoras. Y una de estas más conservadoras, que ahora mismo es la hegemónica dentro del partido, no, no tan hegemónica, sino una de las mayoritarias, o la mayoritaria dentro del Partido Liberal Demócrata, es la Seiwa Seisakukai. Además, si vamos a ver la ideología que tiene Shinzo Abe, podemos hablar de un primer ministro conservador, liberal en lo económico y, sobre todo, en el último periodo de gobierno, pragmático, muy pragmático. Y como seguramente sabéis, porque se hizo bastante repercusión de ello, es el primer ministro que ha estado más tiempo en el cargo de primer ministro. Aún así, hablo de Abe como una crónica de un primer ministro anunciado, porque viene de una familia de política de varias generaciones. Este es el árbol genealógico de Shinzo Abe. Shinzo Abe está abajo a la izquierda, marcado en rojo, y todas las demás personas marcadas en roja han sido primeros ministros de Japón. Entre ellos hay que destacar Kishi, su abuelo Kishi, y su tío abuelo Eisaku Sato. Además de Taro Aso, que ha estado además siendo ministro de Finanzas dentro del gobierno de Abe. Pero es que además de tener una familia con varios primeros ministros destacados, es una familia con muchos también ministros destacados dentro de ella. Y en este sentido hay que destacar que el propio padre de Abe
fue ministro de Exteriores e incluso el hermano biológico de Abe, que en verdad fue adoptado por su tío, pero es biológicamente su hermano, es ahora mismo ministro de Defensa dentro del gabinete de la administración de Suga, que hay ahora mismo en Japón. Y aparte también de muchos ministros dentro de la familia de Abe, encontramos bastantes representantes en la dieta. Y, de aquí hay que destacar especialmente su abuelo por parte de padre, que también se llamaba Abe de apellido, Kan de nombre, y me gustaría centrarme en sus dos abuelos, tanto en el abuelo paterno, que es Abe, del mismo apellido, pero el nombre es Kan Abe, y su abuelo materno, que se llama Kishi, de apellido. Y es que Abe, los abuelos de Abe y el propio Abe provienen de la prefectura de Yamaguchi, que está en el sur de Honshu. Aquí la veis en rojo remarcada en el mapa de Japón. Y hablando de sus abuelos, los dos abuelos de Abe se presentaron a las elecciones de 1942. Y esto es un dato muy interesante porque vemos varios matices aquí. En primer lugar, en las elecciones de 1942 se formó solamente un partido único. Tenemos que recordar que en 1942 estamos en pleno imperialismo japonés, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y en Japón había un gobierno militar. Entonces se forma este partido único y en las elecciones de 1942 había quienes se presentaban dentro del partido único con la recomendación y el apoyo del partido de este partido, o aquellos que iban independientes, que eran aquellos que no tenían el apoyo del partido. Obviamente, si no tenías el apoyo del partido, pues sufrías la censura por parte de los medios de comunicación y el desprestigio personal también por parte de los medios de comunicación y por los demás políticos. En este sentido, su abuelo paterno, Kan Abe, se presentó como independiente. Y no solo se presentó como independiente, sino que ganó su escaño. Se presentó y ganó y llegó a ser representante en la Cámara de Representantes de Japón. Y es que se trata de un político que estaba descontento con la política del Japón imperial. No estaba de acuerdo cómo se estaba haciendo la guerra del Pacífico en Japón. Y por otro lado, encontramos el abuelo materno, que también se presentó en las elecciones de 1942, pero en este caso se presentó con el apoyo del Partido Único Imperial de Japón. El abuelo el abuelo materno, Kishi, había sido ya un político con amplias responsabilidades dentro de la política japonesa y, de hecho, previamente a las elecciones de 1942 estuvo en Manchuria gobernando, siendo el equivalente al gobernador de Manchuria, que era una colonia japonesa, y en el que obviamente hubieron numerosos excesos por parte del gobierno japonés. Y en 1942, Kishi se presenta a las elecciones por el Partido Único, sale escogido y posteriormente entra en el gobierno del Japón imperial como ministro de Comercio e Industria y posteriormente de Municiones. En breve, Kishi era el encargado de crear un Japón con un sistema industrial que fuera apto para la guerra que se estaba llevando. Es decir, tenía que reestructurar o estructurar la industria japonesa, la industria interna, para llevar a cabo la guerra. Posteriormente, Kishi tiene algunas discusiones con el gobierno y queda fuera del gobierno. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial la pierde Japón y llega a Estados Unidos a Japón.
Kishi, que había, como hemos dicho, había participado de los gobiernos imperialistas, es puesto en la cárcel durante unos años como por colaboracionista con el régimen imperial y militar de Japón. Pero por su faceta de líder político, que además tenía una carga anticomunista muy grande, y este era uno de los problemas que veía Estados Unidos en Japón de la post-Segunda Guerra Mundial, era que el comunismo era relativamente fuerte dentro de Japón. Estados Unidos decidió no imputar aquí, sino llevarlo a juicio, se le dejó libre y posteriormente se le promovió como una de las figuras que podía luchar contra este comunismo, ¿no? Como una de las figuras eh, políticas que debían ser promovidas dentro de Japón. Y es por ello que al final, en 1957, Kishi llega a ser el primer ministro de Japón. Si vemos en este gráfico las ideas en materia de seguridad dentro de la política japonesa, si nos fijamos arriba en el periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, vemos dos grupos, ¿no? El grupo de los liberales y el grupo de los militaristas. El abuelo paterno estaría dentro del grupo de los liberales, que aunque conservador, se mantenía con oposición a la guerra o a la manera en que la guerra se estaba haciendo por parte de Japón. Y Kishi sería un exponente de la vertiente más militarista. Abe se ha declarado en muchas ocasiones como seguidor o que bebe de la influencia ideológica de su abuelo Kishi, en este caso. Es decir, teniendo las dos vertientes donde elegir, eh, Abe ha preferido eh, beber ideológicamente de su abuelo Kishi, que no es que Abe sea militarista en el sentido de cómo era Japón durante la Segunda Guerra Mundial, sino que coge algunas ideas de ese entonces y las transforma en el neorrevisionismo que hay hoy en día en la política japonesa. Así que vamos a pasar a la primera versión de Abe, que es cuando llegan al poder en 2006. Y es que justamente antes de llegar a primer ministro en 2006, él era jefe de gabinete del primer ministro Koizumi. Para hacernos una idea, jefe del gabinete en España es el ministro de la presidencia, pero en Japón tiene un amplio poder. Es como la mano derecha del primer ministro. Entonces Koizumi en 2006 deja la presidencia del Partido Liberal Demócrata porque dentro de los estatutos del partido se establece que hay un máximo de 2 mandatos que se puede ser presidente. Y por consiguiente, y es que en Japón el presidente del partido que gobierna es siempre el primer ministro. Por consiguiente, cuando Koizumi deja la presidencia del Partido Liberal Demócrata, deja de ser primer ministro. Y en las primarias del Partido Liberal Demócrata gana Abe y se convierte en el primer ministro. Abe intenta seguir con las reformas neoliberales que había llevado a cabo Koizumi, pero sin una convicción clara y eh, sin un poder, sin una visión clara como la tenía Koizumi para llevar adelante estas reformas neoliberales en lo económico. Asimismo, readmite algunos miembros de la Cámara de Representantes que habían sido críticos con Koizumi, que de alguna manera habían sido dejados fuera del, del Partido Liberal Demócrata, y los readmite. Abe hace esta acción principalmente para ganar apoyos dentro del partido, pero en verdad es vista como que es un líder débil, es un líder que no impone su criterio dentro del partido. Además intenta cambiar la Constitución. De hecho, es como el gran objetivo de Abe en 2006 era cambiar la Constitución, y de hecho aprobó la ley del referéndum, pero no llegó a cambiar la Constitución, y mejoró las relaciones con China. Y es que ya Koizumi tenía unas relaciones con China prácticamente inexistentes, eran muy malas, y Abe
hizo acciones para mejorarlo. No obstante, llega la decadencia de Abe, del primer mandato de Abe. Y es que, como hemos dicho, Abe no era especialmente insistente en promover la economía y en sus políticas económicas, y en Japón la economía es el principal aspecto que tiene en cuenta la sociedad a la hora de votar a sus líderes políticos. Por lo que se le vio como un líder que no tenía un gran apoyo social. Además, dentro de su gabinete hubo varios escándalos de corrupción, especialmente ligados a las pensiones. Y en el 2007 recibe un golpe político bastante importante al perder las elecciones al Senado, que en Japón se llama la Cámara de Consejeros. Y ya finalmente, como colofón, tiene una recaída de una enfermedad crónica de la que sufre, por lo cual todo ello hace que eh, Abe dimita en 2007. Como vemos en este gráfico, el apoyo al gabinete de Abe, aunque empezó siendo de aproximadamente el 65%, cayó rápidamente al 35%. A todo ello, en 2009, ya 2 años después de que Abe haya dimitido, llega al gobierno de Japón un partido diferente, el mayor partido de la oposición, que es el Partido Demócrata de Japón, y detrás hubo varios escándalos, varios problemas, tuvo que obviamente gestionar la crisis de 2008, tuvo que gestionar la crisis de Fukushima, y todo ello llevó a que este partido de la oposición, el Partido Demócrata, a las elecciones de 2012 llegase muy desacreditado. Y es entonces cuando Abe vuelve a la política. Y vuelve aprendiendo la lección. Y la lección era que las elecciones se ganan por la economía. Como hemos dicho, en su anterior periodo no le dio especial importancia a la economía, y eso fue una de las razones por la que la aprobación de su gabinete fue tan baja. Ahora en 2012 sí se toma en serio la economía. De hecho, promueve una política económica que es Abenomics, de la que luego hablaremos, y con su lema Nippon o Torimodosu, que viene a ser algo así como traer a Japón de vuelta, gana las elecciones de 2012, primero a la presidencia de su partido y luego gana las elecciones a primer ministro. Y vuelve en 2012. Y a partir de 2012 tenemos la segunda parte de Abe, que es más Abe que nunca. Hoy quiero destacar 3 aspectos que creo que son de los más importantes éxitos que ha tenido Abe en, en su mandato de 2012 a 2020. En primer lugar, la política de Abenomics. En segundo lugar, la diplomacia orientada a los valores. Y en tercer lugar, cuál es la política de seguridad y el revisionismo propio de Abe. Pero Abe llega a 2012 con un nuevo estilo de liderazgo. Si hemos dicho que en 2006 el liderazgo de Abe no era especialmente imponente dentro del partido, en 2012 eso cambia. En primer lugar, adopta una postura mucho más pragmática. Y es que sabe que para impulsar sus políticas que son más impopulares, por ejemplo, sabemos que quiere cambiar la Constitución, pues aquellos pasos que da de cara a cambiar la Constitución los mezcla con políticas más populares, en el ámbito económico sobre todo. Entonces, balancea muy bien cuando sus políticas están más desaprobadas socialmente, las mezcla con políticas más populares. Gana autoridad dentro del partido y de hecho utiliza una técnica que ya utilizó Koizumi anteriormente. En este caso, Abe quiso aprobar el incremento del IVA. Bueno, el incremento ya estaba aprobado, pero se estaba posponiendo y se le pedía que lo pusiera más. Y entonces él dio un golpe en la mesa
y dijo que el IVA se tenía que subir. Y para que su partido le aprobase el incremento del IVA, los amenazó al propio partido en, en hacer elecciones anticipadas. Eso es una estrategia que Koizumi ya utilizó en el pasado, en 2004, y de hecho Koizumi sí hizo las elecciones. En este caso, Abe no le hizo falta hacer las elecciones, solamente con la amenaza ya se dio luz verde dentro del partido al incremento del IVA. Y también consolidó el nacionalismo conservador dentro de la política japonesa. Y es que si anteriormente sí que había habido algunos primeros ministros que eran nacionalistas conservadores, habían habido periodos, un poco de todo. Había habido periodos con primeros ministros más liberales, periodos con primeros ministros más conservadores, periodos con primeros ministros que les daba un poco igual. Pero vemos que se ha consolidado dentro de la política, tanto en el Partido Liberal Demócrata, que es el nacionalismo conservador, ahora es mayoritario, incluso encontramos facciones nacionalistas y conservadoras dentro de los partidos de la oposición. Y seguramente las estadísticas nos están diciendo que es eh, mayoritario o que es cada vez más creciente dentro de la sociedad japonesa. Aquí vemos cómo es la aprobación del gabinete de Abe en los últimos años, desde 2013, y vemos que se ha mantenido en general positivo. Incluso cuando ha habido mayor desaprobación, rápidamente ha subido, por lo que os estaba comentando antes de aplicar medidas impopulares y rápidamente aplicar medidas populares. Así que vamos a ver primero Abenomics. Abenomics tiene tres flechas, que son como tres grandes patas de la política económica de Abenomics, que yo he titulado como Messing with the Economy, porque para los economistas no tiene mucho sentido, según qué estrategias, de que haya funcionado en Japón de la manera que ha funcionado. Y paso a comentarlas. La primera flecha, la primera pata de Abenomics, es la expansión de la base monetaria. ¿Qué significa eso? La base monetaria es el dinero que circula en un país. Es decir, pues el dinero que todo el mundo tiene encima. Lo que quiso hacer Abe fue incrementar, poner mucho dinero en circulación en Japón. Mucho dinero. Cantidades ingentes de dinero. De hecho, como vemos en el gráfico, os he señalado exactamente cuándo llega Abe a ser primer ministro, en 2012. Y como vemos en el gráfico, la base monetaria, que es la línea naranja, se multiplica por más de 3 veces en todo el periodo de Abe. Eso a nivel económico es básicamente, la mayoría de economistas diría que es una bomba de relojería. Y es que puede salir bien o puede salir mal y llegar a una inflación desmesurada. El objetivo de incrementar esta base monetaria era subir un poco la inflación, porque Japón llevaba un periodo de inflación muy moderada o incluso periodos deflacionarios, y además ser más competitivo. En la medida que hay más dinero, más yenes japoneses, la ratio con otras monedas, como por ejemplo el dólar, eh, baja, baja el valor del yen y entonces es más competitivo para exportar fuera. Como vemos, el resultado de esta política de expansión monetaria fue un resultado bastante modesto. Y es que si bien se llegó a una inflación como la que se esperaba de más del 2% en 2014, en todos los demás periodos de Abe, la inflación se quedó por debajo del 1%. Por lo tanto, aunque era una medida que se esperaba que tuviese éxito a corto plazo,
lo cierto es que ha tenido un éxito muy modesto como medida económica. La segunda pata de AVE es la consolidación fiscal, que también es una política que se esperaba que tuviera éxito a corto y medio plazo. Y esta consolidación fiscal, que era más o menos eh, equilibrar los ingresos y los gastos, y es que tenemos que tener presente que Japón es el país más endeudado del mundo en porcentaje del PIB. Estamos hablando de alrededor del 250% de endeudamiento respecto al PIB, y esto es un grave problema para Japón. Y algunas medidas que Abe tomó para intentar bajar esta deuda del PIB y consolidar eh, la fiscalidad del propio país era, por una banda, promover estímulos económicos para que se generara más riqueza, para dar impulsos dentro de la economía, sobre todo en infraestructuras públicas. Y la segunda acción más importante sería la subida del IVA, que si bien es cierto que ya estaba previsto antes de que llegase Abe la tenía que implementar. Y de hecho el IVA subió del 5 al 8% en 2014 y del 8 al 10% en 2019. Todo ello eh, sumado a los ligeros incrementos del PIB que ha tenido Japón estos años, hacen que la deuda pública haya incluso bajado un poco en respecto al PIB. En valores globales la deuda ha subido, pero en relación al PIB está bajado. Si vemos aquí en esta gráfica, el crecimiento del PIB se ha mantenido por debajo del 2%, pero ha sido suficiente como para equilibrar la mayor deuda pública que se pedía. Estos datos son un poco engañosos. Si bien es bueno que la deuda en relación al PIB esté bajando, es un poco engañoso en el sentido de que eh, no lo estamos comparando con el total de ingresos que tiene la economía japonesa o que tiene el gobierno japonés. Y lo cierto es que existe aún una variabilidad, un espacio, un hueco muy importante entre los ingresos que tiene el gobierno de Japón y los gastos que tiene el gobierno de Japón. Los gastos son aún bastante mayores que los ingresos que tiene el gobierno. Y ya pasando a la tercera de las patas de la Abenomics, son las reformas estructurales. Que las reformas estructurales ya no era una cuestión que se esperaba a corto y medio plazo, sino que era una implementación que se esperaba más a largo plazo. Y de hecho, las reformas estructurales se tardó más en implementarlas. Se implementaron a partir de 2015-2016. Y algunas de las reformas estructurales que se aplicaron durante el periodo de Abe fueron, por una parte, la desregulación económica de los sectores tradicionalmente protegidos, sobre todo de la agricultura. En segundo lugar, la firma de tratados comerciales, regionales y multilaterales. Algunos de los ejemplos que seguramente os suenen es el TPP, el Tratado Transpacífico, y el RCEP, que se aprobó hace unos meses. Hace muy poquito tiempo se aprobó el RCEP, que incluía también a China. Y la tercera, que ha sido una de las políticas o de las acciones que a veces van aglauciado bastante, es promover la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo y también atraer la inmigración. Y es que nos encontramos que en Japón está perdiendo población desde hace varios años y además tiene una población cada vez más envejecida. Lo que sí, eso da un problema muy claro y es que cada vez hay menos trabajadores para sostener a las pensiones.
Por lo tanto, había que hacer alguna cosa. Y esto se ha intentado atajar de dos maneras. Una es atrayendo inmigración, obviamente es inmigración cualificada, inmigración apta para trabajar, joven, etcétera. Y la segunda es intentar promocionar que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo de Japón. Y eso se da porque en Japón es uno de los países occidentales donde la mujer está menos incorporada en el mercado de trabajo. Y como vemos aquí en el gráfico que os he puesto, Abe, desde la llegada de Abe, se incrementó alrededor de un 5% el porcentaje total de mujeres que se incorporaron al mercado de trabajo. Y esta incorporación y dar facilidades a las mujeres para que empezaran a trabajar es lo que Abe llamado Womenomics. Por otro lado, aparte de Abenomics, la pata económica que hemos hablado hasta ahora, hay una parte diplomática que también ha promovido, que es lo que Abe ha llamado la diplomacia o lo que se llama la diplomacia orientada a valores. Yo aquí le añado al, que es algunos valores, no a todos los valores. Y vamos a ver por qué. Y es que esta diplomacia orientada a los valores que ha promovido Abe y que, bueno, ha habido otros primeros ministros anteriores a Abe que también lo han promovido, pero en este caso hablamos de Abe, tiene un objetivo bastante claro, que es frenar la influencia de China y recuperar el peso de Japón en la diplomacia regional. Obviamente China desde principios de los 2000, incluso antes, estaba incrementando o está incrementando muy rápidamente su poder y su influencia en la región de Asia-Pacífico y Japón lo estaba perdiendo. Y lo que se pretende con esta diplomacia orientada a valores es recuperar para Japón otra vez este poder y esta influencia, sobre todo a nivel regional. ¿Cómo se ha hecho eso? Pues, por una banda, incrementando las relaciones diplomáticas con Asia-Pacífico, con los diferentes estados de Asia-Pacífico y con Europa y también con Asia Central, etc. Esta incrementación de las relaciones diplomáticas con estos países eh, es de alguna manera el antagonista de lo que China había hecho con el Belt and Road Initiative, que es la nueva ruta de la seda. Seguramente habéis escuchado que China desde hace unos años promueve esta nueva ruta de la seda, que pasa también por Asia-Pacífico hasta Europa. Bueno, pues una de las contestaciones de Abe ha sido incrementar su presencia en los países por donde pasa esta nueva ruta de la seda para promover también los intereses. Pero como os he dicho, eh, Abe se vendía como una diplomacia orientada a valores, pero eh, no eran países todos los que tenían los mismos valores que Japón. Encontrábamos también diplomacia intensa en países que no eran democráticos o que no tenían eh, una libertad económica como en Japón. Es por eso que hay que ponerlo entrecomillado. Por otra parte, otra de las políticas en este sentido de Abe es que en 2006 empezó a hablar del Free and Open Indo-Pacific, que es el, el mar Indo-Pacífico libre y abierto, que en realidad lo que se esperaba era promover la paz, la estabilidad y sobre todo la libertad de navegación en todo lo que es el Océano Índico y el Océano Pacífico. Y de nuevo es una contestación a China, y es que China había aumentado su presencia también en estos dos océanos y es una contestación como para marcar perfil. Y finalmente se promueven las relaciones diplomáticas y de seguridad, sobre todo con los Estados Unidos, que obviamente Estados Unidos era el aliado principal de Japón anteriormente, con Australia y con India, que son las cuatro grandes
democracias que tienen intereses en Asia-Pacífico. Y en este sentido se formó la reunión que se ha llamado Quad entre estos 4 países, Japón, Estados Unidos, Australia e India, que ya lo promovió Abe en su primer gobierno y que de hecho se reunió en 2008, 2007-2008 y que se recuperó en 2017. Y finalmente la tercera pata o el tercer aspecto más importante de la política de Abe es el nacionalismo, entendido como revisionismo, y he añadido ahí lo que surja porque tiene muchas variantes de ello. Y es que, como he mencionado antes, se consolida el nacionalismo conservador en la política japonesa y Abe toma acciones muy claras en ese sentido, en el ámbito del revisionismo histórico y de cambiar o reinterpretar cómo se estaba interpretando hasta entonces la política de seguridad de Japón. Por un lado, se refuerzan las fuerzas de autodefensa de Japón, que son las fuerzas armadas que hay en Japón. El ejército de Japón se llama fuerzas de autodefensa. Entonces se refuerzan sus capacidades y se incrementa la cooperación con otros países de Asia-Pacífico, sobre todo, como ya he mencionado antes, con Australia, Estados Unidos, incluso con India. Y sobre todo, eso se lleva a cabo en aquellos puntos en que China es más poderoso. Por una parte, en inteligencia, por otra parte, en ciberataques, en reforzar la ciberseguridad, y por otro lado, hay la cuestión marítima, y es que China y Japón están en disputa por unas islas, por lo tanto, se promueve el refuerzo de las fuerzas de autodefensa en todo lo que respecta al ámbito marítimo. Asimismo, en 2013 se aprueba el Consejo de Seguridad Nacional, que es una revisión de un Consejo de Seguridad que ya existía antes, pero que no funcionaba. Y entonces el Consejo de Seguridad Nacional, a partir de 2013, sí que empieza a funcionar de manera mucho más eficiente y está más concentrado el poder en la figura del primer ministro. Asimismo, en 2014 se levantan la mayoría de los límites y las prohibiciones que se habían establecido a la transferencia de equipamiento y tecnología de defensa. Es decir, se permite vender armamento al extranjero. Y es que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se interpreta la Constitución y se interpreta el pacifismo japonés de una manera que se limita mucho las transferencias de armamento al extranjero. También se interpreta la Constitución de la manera de que solo se permite la legítima defensa individual, es decir, si alguien ataca a Japón, Japón sí que sería, tendría que ser capaz de defenderse, pero existe una reinterpretación en 2014 y 2015 en Japón que permite además la legítima defensa colectiva. Esto es, no solo defenderse cuando es atacado Japón, sino también poder defender a otros países cuando son atacados. Esto es lo que se consiguió con la reinterpretación constitucional en 2014 y con la posterior aprobación de la legislación para la paz y la seguridad. Y finalmente, durante el periodo de Abe, también aumenta constantemente el presupuesto de defensa. Pero es que cuando todo parecía marchar relativamente bien para Abe, empieza a marchar relativamente mal. Y es que hay varios logros que no alcanzó. En primer lugar, no consiguió cambiar la Constitución. La Constitución dice que es una Constitución pacifista y, de hecho, establece que Japón no tiene derecho a beligerancia, y era uno de los aspectos que Abe intentaba cambiar y no consiguió cambiarlo. Tampoco consiguió firmar el Tratado de Paz con Rusia. Hay que recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, Japón no firma tratado de paz con Rusia, sobre todo porque existe un conflicto en las Islas Kuriles, que son unas islas al norte de Japón que están controladas por Rusia, pero que Japón entiende que son suyas. Abe, desde el 2012, intentó firmar este tratado de paz, llegar a un acuerdo con Rusia y no lo ha conseguido. Hay una mala relación con Corea del Sur,
sobre todo en los últimos tiempos. Siempre las malas relaciones con Corea del Sur siempre son por lo mismo. Son cuestiones en torno a la ocupación japonesa durante la primera mitad del siglo XX, la ocupación japonesa y la colonización de Corea. Y eso en los últimos años ha llevado a un conflicto comercial. Y también con China. Si bien en 2006 la relación con China había mejorado, en el periodo de 2012-2020 la relación con China marcha bastante mal, sobre todo en referencia a unas islas que también están en conflicto entre China y Japón, que son las islas Senkaku. Como vemos en este gráfico señala las intrusiones de barcos japoneses en territorio cercano a estas islas, que son controladas por Japón ahora mismo. Y como vemos, a partir de 2012, las incursiones chinas al territorio o a los mares cercanos a estas islas se incrementan muy rápidamente. Eso ha llevado que en finales de 2012, 2013 y principios de 2014 las relaciones entre China y Japón fueran muy malas y hubieran varios conflictos alrededor de estas islas. Desde 2014 hasta 2018 más o menos, las relaciones estuvieron en stand-by, seguían siendo muy malas, pero no había una retórica agresiva el uno contra el otro, o especialmente agresiva. Y en 2018 pasan dos eventos. Uno es la consolidación de Abe dentro de la política japonesa, porque gana las últimas elecciones a la presidencia del Partido Liberal Demócrata y eso le garantiza varios años de tranquilidad dentro de la política japonesa, y también hace lo mismo Xi Jinping, el presidente chino. Entonces, a partir de 2018, en que ya los costes de cooperar entre China y Japón no son tan grandes, empieza a haber un mayor contacto entre los dos. No podemos hablar de que la relación ahora mismo entre Japón y China sea buena, pero sí que podemos hablar de una mejora de las relaciones. Otro aspecto otro logro no alcanzado de Abe es que la economía no mejora tanto como se esperaba. Hemos dicho que subía alrededor de un 1% interanual, lo cual es bastante poco por todas las promesas que había hecho Abe alrededor del Abenomics. Y luego encontramos dos conflictos internos dentro de la política nacional, y una es el traslado de la base estadounidense. Hay varias bases estadounidenses militares en la prefectura de Okinawa, que son unas islas al sur de Japón. Y Abe había promovido el cambio o el traslado de una de las bases, que se llama Futenma, a otra parte de la misma isla de Okinawa. Y eso ha tenido mucha oposición dentro de los propios ciudadanos de Okinawa, están mayoritariamente en contra, y ha tenido cierto revuelo dentro de la política nacional en Japón y sobre todo en la política de Okinawa, en que en las últimas elecciones el Partido Liberal Democrático las ha ido perdiendo sistemáticamente. Y ya en el último año encontramos la gestión del coronavirus, que ya es difícil por motivos obvios, y que Abe se la ha puesto en comparación con, la gobernadora de Tokio, y se ha entendido que la gobernadora de Tokio lo hacía mejor que Abe, por lo cual de alguna manera se ha habido desprestigiado también su gestión del coronavirus. Y han habido varios escándalos de tráfico de influencias en lo que se ha llamado las Sakura Party, las fiestas de Sakura, y también en algunas escuelas en que ha habido también ha habido cierto tráfico de influencias, o parece haberlo habido, en respecto de algunas escuelas. Y en ambos casos, tanto la Sakura Party como los supuestos tráficos de influencias en estas escuelas, afectan directamente a Abe. Es por eso
que si previamente hemos visto el gráfico que la aprobación de AVE era relativamente buena, en el último año ha caído en picado y ya los que no apoyan AVE son bastante más que los que sí que lo apoyaban. Ya todo ello hay que sumarle que ha recaído de sus problemas de salud, por lo que al final decidió dimitir en septiembre de este año. Con la dimisión de AVE llega a primer ministro Suga, que era también el jefe de gabinete, el ministro de la presidencia de, del gobierno de AVE. Y AVE es un hombre de partido es un hombre mayor para ser la primera vez que es primer ministro. Tiene alrededor de 71, 72 años, si mal no recuerdo, que es bastante más que la media. Es un hombre de partido que viene de una familia humilde, es decir, eso eh, está en contraste con lo que representaba AVE, ¿no? AVE venía de una familia de políticos, Suga viene de una familia muy humilde, pero tiene un perfil que recuerda bastante al AVE de 2007, de 2006 y 2007, con un perfil muy bajo, muy continuista de las políticas de AVE y que no tiene claramente una agenda muy demasiado propia. Y además tiene un gran consenso dentro del Partido Liberal Demócrata. Ha tenido el apoyo de la mayoría de facciones para que lo apoyen como primer ministro. Y eso se debe en gran parte a que obviamente este año es muy complicado de gestionar por la crisis del coronavirus y el líder que estuviese delante del gobierno japonés sería un líder que seguramente acabaría desgastado por la crisis del coronavirus. Y hay que recordar que el año que viene vuelven a haber elecciones en Japón. Es por eso que digo que Suga podría ser un ministro que está de paso, porque ha conseguido el apoyo de las diferentes facciones, pero es un apoyo prestado. Seguramente la lucha de facciones llegará el año que viene para poner un primer ministro eh, que tenga una continuidad más larga y que no esté quemado dentro de la política japonesa. Eh, Aquí acabo mi intervención. Os quería recomendar este artículo del Washington Post que eh, habla bastante del legado de AVE. Yo lo he centrado quizá en los puntos más interesantes, los puntos que me han parecido a mí más interesantes, eh, pero en este artículo, que es bastante corto, sí que menciona algunos otros puntos, eh, sobre todo de aquellos no logros de AVE, de aquello que no ha llegado a implementar. A todo eso, quisiera eh, eh, decir que esto es un poco un resumen de la política de AVE, ¿no? Y de lo que representa AVE dentro de la política. Pero en el curso que estamos preparando con Spideruma sobre política japonesa, vamos a hablar no solamente sobre AVE, sino que hablaremos sobre todas las cuestiones intrínsecas de la política japonesa, desde la era Meiji, desde que llega la era Meiji, que es cuando llega la modernidad en la política japonesa, y no solamente haremos un repaso histórico, que de hecho será bastante corto, sino que iremos a los temas más concretos, como cuál es el sistema electoral de Japón, cuáles son los partidos y qué ideología tienen, cuál ha sido la importancia de determinados eh, políticos como Koizumi, o en este caso Abe, más en el detalle de sus características. Así que os invito a que si os interesa el tema de la política japonesa, os inscribáis al curso de Spideruma. Y si hay alguna pregunta, estaré más que encantado de contestar a las preguntas que tengáis.
Yo creo que sí que hay alguno. Em, Mientras me la hacen llegar la pregunta, ah, sí que quiero destacar, a ver, la pregunta es si, dada la decadencia de Japón y su focalización en el ámbito económico, es posible que transite a un acercamiento de posturas entre China y Japón, dejando un poco de lado a Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos varias ideas interesantes, y es que Abe se centró en la economía, pero también mantenía muy malas relaciones con China a nivel diplomático. China ha sido desde, desde alrededor desde el principio de los 2000, China ha sido el salvador económico de Japón. Hay que entenderlo entre comillas, obviamente. Pero el comercio de de Japón con China, y las inversiones japonesas que hacía en China para establecer sus fábricas en China, etcétera, tuvieron mucha importancia en que Japón no sufriera una crisis más aguda de la que ya ha tenido. Las relaciones de China, en ese sentido, las relaciones económicas han sido muy buenas, pero lo que ha hecho Abe ha sido diversificar, que eso es una de las estrategias más interesantes de Abe. Eh, el objetivo de Abe era llegar alrededor del 80% de liberalización económica. Es decir, que de los productos que se exporta Japón, el 80% estuviese dentro de un tratado de libre comercio. Y eso más o menos se ha conseguido con la firma reciente del RCEP, prácticamente se ha conseguido eso. Pero es que además esta liberalización se da con Asia-Pacífico, con la mayoría de países de Asia-Pacífico, se ha dado con la Unión Europea, se ha dado con algunos países, con el TPP, se ha dado con países que están en América del Sur, y de hecho incluso se ha negociado un tratado de libre comercio que no ha llegado a buen puerto, pero seguramente se continuará negociando con, con Biden, con Estados Unidos. Por lo tanto, lo que ha hecho Abe en verdad es diversificar, no poner todos los huevos en la relación con China, sino que lo que ha intentado es diversificar. Y en nivel de diplomacia y de seguridad ha hecho lo mismo. Cuando su política de seguridad está muy ligada a Estados Unidos, lo que ha hecho es diversificar, juntándose más con Australia, juntándose más con India, juntándose más con algunas potencias europeas. Entonces, ¿es posible que se transite a un acercamiento de posturas entre China y Japón? Lo veo difícil. Eh, Obviamente, Suga mantendrá un perfil más bajo. Es posible que mejore la relación con China, pero no creo que haya intencionalmente una política que priorice a China mm, más que Estados Unidos. Obviamente, la firma del RCEP va a promover las relaciones económicas entre China y Japón, puesto que se van a bajar los aranceles. Eh, pero no hay una intención de acercamiento a China, sobre todo a nivel diplomático, a nivel de seguridad. Eso no parece que ocurra, porque el sistema de valores y la lucha por la influencia regional está eh, está muy eh, debatida entre tanto Japón como China. Están los dos compitiendo por la misma región. Espero que haya quedado claro la respuesta. Hay otra pregunta que dice, en la actualidad, ¿tiene sentido seguir hablando de excepcionalismo japonés? Siguen habiendo algunas limitaciones dentro de... O sea, hablar de excepcionalismo japonés es hablar de cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un sentimiento pacifista en Japón que lleva a que Japón reniegue
por ejemplo, poder ejercer o poder tener fuerzas militares, tener muchos límites dentro de las fuerzas de autodefensa, tener límites en la militarización, etc. Por ejemplo, Japón tiene un límite moral que es no fabricar bombas atómicas, aunque tiene la tecnología para hacerlo, etc. Tiene muchos límites. Y estos límites han ido cayendo muy rápidamente en las últimas décadas. Podemos hablar de excepcionalismo japonés, entendido como el pacifismo que había tras la Segunda Guerra Mundial, este sentimiento uniforme prácticamente en la sociedad japonesa de pacifismo y que renegaba de cualquier cosa que simbolizara o que recordara a la militarización del Japón imperial. Eso ya no existe ahora mismo. Es decir, ese excepcionalismo que sí que existía en la post-Segunda Guerra Mundial, ahora prácticamente ya no existe en la sociedad. Está agrupada en algunos nichos muy concretos, pero es minoritaria en la sociedad japonesa. No obstante, sí que es cierto que aún existen algunas limitaciones. Por ejemplo, la legítima defensa, que os he hablado antes, que se había aprobado en 2015, no se aprueba la legítima defensa en su totalidad, sino con algunas limitaciones. Las fuerzas de autodefensa siguen teniendo limitaciones cuando son desplegadas al extranjero. Es decir, eso aún existe. Existen aún algunos límites, pero son reminiscencias de lo que, era el pacifismo de la post-Segunda Guerra Mundial. Está Japón aún, seguramente ya casi en los últimos pasos, de la normalización, de ser equivalente en ese sentido a cualquier otro país. Quisiera preguntar un poco, perdón, la tercera pregunta que tenemos hoy, quisiera preguntar un poco sobre la postura actual del Partido Comunista Japonés como oposición, ya que el dominio del Partido Liberal parece insuperable. Sí, tras la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista era bastante importante, tenía bastante apoyo en Japón, pero ha ido decreciendo muy rápidamente. Ahora mismo es un partido muy minoritario, el Partido Comunista. Y de hecho, hace ya unas décadas se dividió con el Partido Socialista, etcétera. Y cuando se ha creado, por ejemplo, el Partido Demócrata, que fue el partido que estuvo en el gobierno entre 2009 y 2012, que era oposición al Partido Liberal Democrático, eh, el Partido Democrático de Japón, que es la oposición, se creó por la conjunción de muchos partidos que estaban en la oposición. Hay que pensar que el sistema electoral japonés promueve los partidos grandes, porque son elecciones de distritos en el que solo sale elegido uno. Y luego hay otra vertiente que es proporcional, pero hay una parte que es eh, unipersonal en cada uno de los distritos. Entonces, si tú eres un partido grande de gobierno y la oposición está muy dividida, los votos se dividen y gana el Partido Liberal Demócrata. Y esto es lo que ha hecho que normalmente el Partido Liberal Demócrata haya ganado. En 2009, el Partido Democrático consigue aglutinar gran parte de la oposición, pero no aglutina el Partido Comunista. Eso es interesante de saber. El Partido Comunista siempre se ha mantenido como oposición al Partido Liberal Democrático, pero fuera de las grandes coaliciones de oposición. Y la posición actual del Partido Comunista, el Partido Comunista es pacifista, está en contra del revisionismo de la Constitución y están en contra de las fuerzas de autodefensa o de las nuevas capacidades de la fuerza de autodefensa. Y de hecho, incluso dentro del Partido Comunista hay aquellos que reniegan totalmente de las fuerzas de autodefensa y hay aquellos que creen que tienen que existir, pero tienen que estar muy limitadas.
Y, y a nivel económico, pues no tiene un plan demasiado bien especificado el Partido Comunista. Seguramente es por eso que no tiene más apoyos dentro de Japón. Pero hablando del dominio del Partido Liberal Democrático, ahora mismo se están haciendo intentos para volver. O sea, el Partido Democrático de Japón, cuando perdió las elecciones de 2012, tuvo varias crisis internas y se separó en varios partidos y ahora se está intentando volver a reagrupar. Por lo que es posible que, depende de cómo vayan las elecciones del año que viene, es posible que tengamos un partido de la oposición con posibilidades de ganar. Si, si el Partido Liberal Democrático está quemado por la crisis del coronavirus y el partido que surja nuevo de la oposición es suficientemente capaz de animar a los votantes descontentos. La cuarta pregunta que me hacen. ¿Podrías establecer un poco de paralelismo con algún partido de España? En plan, si sería un PSOE socialdemócrata tibio o un pelín más a la izquierda como Izquierda Unida. Entiendo que me está hablando del Partido Comunista. Eh, es muy difícil hacer paralelismos con España. Tendríamos el Partido Liberal Demócrata, que sería el equivalente al Partido Popular, obviamente un partido de centro-derecha amplio, desde desde el centro más liberal hasta la derecha más conservadora. Tendríamos a esta oposición que está dentro de un centro-centro-izquierda, que sería un PSOE, PSOE más Ciudadanos, porque realmente no está esta oposición no está muy ancorada a la izquierda. Es está bastante de centro político, bastante liberal en algunos aspectos y proteccionista en otro, esta oposición al Partido Liberal Demócrata. Y luego el Partido Comunista sí que estaría más a la izquierda. Pero es engañoso hablar de izquierda y derecha en Japón, sobre todo a nivel económico. Y es que hay muchos intereses y hay muchos lobbies y muchos sindicatos. Aquí se habla de sindicatos que están ligados, porque los sindicatos son sectoriales. Entonces, cada sindicato sectorial está ligado, mayoritario está ligado a un partido o a otro. Entonces, encontramos, por ejemplo, que el Partido Liberal Demócrata, aunque se pueda hablar de él como neoliberal, tiene muchos intereses en proteger determinados sectores. Y el Partido Comunista, donde hay, por ejemplo, está alineado con el sindicato, si no me equivoco, educativo, pues tiene intereses en proteger el sector educativo. Encontramos cosas súper raras como que en el 1994 el Partido Socialista se hiciera una coalición con el Partido Liberal Demócrata, es decir, como si en España Izquierda Unida, o lo que sería el equivalente a Izquierda Unida, se juntase con el PP. Entonces sí, podríamos hablar de que el Partido Comunista ahora mismo es cercano a lo que es Izquierda Unida, pero como no tiene una política económica muy clara, es muy difícil hacer estos paralelismos. Eh, Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Vale. Pues si no hay más preguntas, os agradezco muchísimo la atención, haber estado aquí, hacerme las preguntas. Espero que os haya interesado mucho eh, el, el discurso o la charla sobre el legado de Abe. Y si os interesa más la política japonesa, pues ya sabéis, podéis inscribir al curso de Spideruma. Y muchas gracias por vuestra atención.